Las personas se arrastran por la vida con cuerpos agotados y mentes temerosas, obedientes a un sistema que poco a poco las consume. El brillo desaparece de sus ojos. Las voces se tornan ásperas y monótonas, mientras que el cuerpo, el cabello, las uñas e incluso los zapatos se desgastan. Pasar interminables horas frente a la pantalla de una computadora provoca ese dolor molesto detrás de los ojos. Las piernas se sienten como gelatina tras largos turnos detrás de una caja registradora, y la piel adopta un tono pálido y gris por la constante exposición a las luces fluorescentes. La rutina del trabajo de 9 a 5 no solo agota la energía, sino que poco a poco erosiona la moral y la esencia humana. ¿Qué nos lleva a aceptar un estilo de vida que parece más una condena que una elección? Estas cuestiones también fueron planteadas por el escritor Charles Bukowski, quien, en una carta dirigida a su amigo John Martin, expuso su visión sobre la vida laboral y la creatividad. Bukowski, conocido por su estilo crudo y directo, fue un poeta y narrador que no temía describir la vida con brutal honestidad. Nacido en Alemania y criado en Los Ángeles desde 1923, su infancia estuvo marcada por el abuso físico y emocional que sufría a manos de su padre desde los 6 años. La escuela no fue un refugio. Allí, como inmigrante alemán, enfrentó constantes burlas y agresiones. Para colmo, durante la adolescencia, un severo brote de acné le dejó cicatrices tanto físicas como emocionales, profundizando su aislamiento. Tras terminar la preparatoria, Bukowski soñaba con ser escritor y se mudó a Nueva York para intentarlo. Sin embargo, la realidad fue más dura de lo esperado. Las dificultades económicas lo obligaron a abandonar su sueño momentáneamente y regresar a Los Ángeles. Allí, consiguió un empleo en el servicio postal que le permitió sobrevivir, pero que, según él mismo confesó, le drenaba el alma. Durante casi una década, Bukowski fue testigo y víctima de la monotonía laboral, sintiendo que su vida se desperdiciaba en un trabajo que aborrecía. Sin embargo, ese mismo desprecio por la rutina lo empujó a perseguir con más fuerza su verdadera pasión, la escritura. En un giro que transformaría su existencia, Bukowski dejó aquel trabajo que detestaba y se dedicó de lleno a escribir Cartero, una novela autobiográfica que narraba sus años en la oficina postal. Publicada cuando tenía 51 años, esta obra no solo le otorgó reconocimiento, sino que catapultó su carrera literaria, consolidándolo como una figura clave en la literatura estadounidense. A través de sus palabras, Bukowski mostraba las heridas invisibles que deja la rutina laboral y cómo, a pesar del cinismo que lo caracterizaba, su voz resonaba con quienes se sentían atrapados en una vida que no habían elegido. En entrevistas posteriores, admitió que, irónicamente, su padre, a pesar de la violencia, fue su mayor maestro literario. Le enseñó, sin quererlo, lo que significaba el dolor sin sentido. Cuando te tratan como basura durante suficiente tiempo, terminas diciendo lo que realmente quieres decir, expresó alguna vez. Esta filosofía de confrontar la realidad con crudeza lo acompañó toda su vida. A los 20 años, tras abandonar la universidad, se embarcó en su primer intento serio de convertirse en escritor profesional. Recorrió Estados Unidos, haciendo trabajos ocasionales, mientras escribía relatos cortos a montones. La mayoría de esos escritos fueron rechazados, y los pocos que llegaron a publicarse pasaron desapercibidos. Desilusionado por la falta de éxito, dejó de escribir durante casi 10 años. Pero en 1955, a los 35 años, una úlcera hemorrágica lo llevó al borde de la muerte. Esta experiencia cercana al final lo sacudió profundamente. Sobrevivió y, como si la vida le diera una segunda oportunidad, retomó la escritura con renovada determinación. Aunque sus esfuerzos por destacar fueron constantes, el éxito seguía esquivo. Incluso se vio obligado a regresar a la oficina de correos para poder subsistir, enfrentando nuevamente la rutina que tanto odiaba. Sin embargo,
Esta vez se prometió no abandonar sus letras. Aprovechaba cada instante antes de sus turnos para escribir, manteniendo ese ritmo durante años. Publicaba pequeños relatos aquí y allá, pero el reconocimiento seguía sin llegar. A pesar de la falta de éxito inmediato, Bukowski no se rindió. Su rutina diaria era la de un hombre que, a pesar de la frustración, seguía luchando contra la mediocridad que le ofrecía la vida laboral. Mientras otros se conformaban, él perseveraba. Finalmente, a sus 50 años, una edad en la que muchos dan por concluida la posibilidad de cambios radicales, la suerte le sonrió. Su escritura comenzó a ganar tracción, y la oportunidad que tanto había anhelado llegó de la mano de John Martin, quien le propuso algo que cambiaría su vida para siempre: dejar su trabajo en la oficina de correos para dedicarse exclusivamente a escribir. Bukowski lo resumió de forma magistral. Tenía dos opciones: seguir en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme en casa y jugar a ser escritor y morir de hambre. Elegí morir de hambre. En apenas un mes como escritor a tiempo completo, terminó su primera novela, dando inicio a una prolífica carrera que lo mantendría activo hasta sus últimos días. El caso de Charles Bukowski es, en muchos sentidos, una excepción. La mayoría de las personas que se sienten atrapadas en trabajos que odian no encuentran una salida tan oportuna. La rutina de levantarse temprano, trabajar largas horas y regresar a casa agotado es la realidad de millones. Pero, ¿cómo llegamos a aceptar esta vida como norma? ¿Cuándo se convirtió en la regla dedicar la mayor parte de nuestra existencia a trabajos que nos desgastan física y mentalmente? Para entenderlo, es necesario retroceder en la historia. La jornada laboral de 8 horas, que hoy parece interminable para muchos, fue en su momento un avance revolucionario. Durante la Revolución Industrial, entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX, las jornadas podían extenderse de 10 a 16 horas, sin distinción de edad. Niños, mujeres y hombres trabajaban en fábricas donde la seguridad era precaria y las condiciones insalubres. Las enfermedades y accidentes eran parte del día a día, mientras los dueños de las fábricas se enriquecían. Ante esta explotación, surgieron movimientos laborales que exigían mejores condiciones. En 1817, se popularizó la idea de dividir el día en 3 partes iguales: 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación. La lucha fue ardua, pero eventualmente esa estructura se convirtió en la norma en muchos países. Sin embargo, aunque la jornada se redujo, la dinámica de exprimir al trabajador no desapareció. Las 8 horas destinadas a la recreación se ven rápidamente absorbidas por responsabilidades cotidianas: preparar comidas, hacer compras, realizar tareas domésticas, cuidar de los hijos y enfrentar los embotellamientos en el tráfico. Para cuando llega la noche, la mayoría solo tiene energía para desplomarse frente al televisor o perderse en redes sociales. Los hobbies, la lectura o cualquier actividad que nutra el alma quedan relegados. ¿De qué sirve tener tiempo libre si se pasa recuperándose del agotamiento laboral? Incluso las corrientes modernas de autoayuda, que prometen transformar la vida de las personas, parecen enfocarse más en hacer a los individuos más productivos que en ayudarlos a ser realmente libres. Se nos dice que debemos optimizar cada segundo, que hay que ser eficientes, que no podemos perder el tiempo. La escritora y crítica cultural, Gia Tolentino, en su ensayo Mantente siempre optimizado, critica precisamente esta obsesión contemporánea por la productividad. Desde las dietas hasta las rutinas de ejercicio, todo parece girar en torno a convertirnos en mejores engranajes para la gran máquina del sistema. Se nos vende la idea de que si trabajamos lo suficiente en nosotros mismos, seremos recompensados. Pero, ¿recompensados con qué? ¿Con más trabajo? La realidad es que pasar la mayor parte de la vida preparándonos para un empleo que no nos satisface es una receta para la infelicidad. Este malestar no siempre se manifiesta de forma sutil. En Estados Unidos,
Durante las décadas de los 80 y 90, se registraron casos alarmantes de violencia en lugares de trabajo. Hombres de mediana edad, enfrentando la ansiedad económica y la sensación de ser reemplazables, estallaban en furia contra sus colegas y superiores. Aunque estos casos son extremos, reflejan una tensión latente en la sociedad. El trabajo, lejos de ser solo un medio para obtener ingresos, se convierte en una fuente de frustración y resentimiento. No obstante, a pesar de reconocer el problema, la mayoría no puede simplemente renunciar. La estructura económica está diseñada para mantenernos dependientes del empleo. Como decía Bukowski, el trabajo es una forma moderna de esclavitud. A menos que se herede una fortuna o se adopte un estilo de vida casi monástico, el trabajo parece ineludible. Y no se trata solo de la jornada en sí, sino del desgaste emocional, que implica desempeñar roles que deshumanizan. En fábricas y almacenes, por ejemplo, las tareas repetitivas convierten a las personas en autómatas. Día tras día, semana tras semana, el cuerpo realiza los mismos movimientos, mientras la mente se apaga lentamente. Bukowski, a pesar de sus críticas feroces, tuvo la suerte que muchos no tienen: la posibilidad de escapar. Su carta a John Martin no solo fue una reflexión sobre el trabajo, sino también un grito de victoria. Gracias a esa decisión de morir de hambre, antes que seguir en la oficina de correos, pudo dedicarse a lo que amaba. Y, paradójicamente, fue esa honestidad brutal y ese rechazo a la rutina lo que le ganó miles de lectores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con quienes no tienen esa salida? ¿Cómo encontrar sentido en un sistema que parece diseñado para agotar? Algunas empresas, conscientes del desgaste, han comenzado a experimentar con jornadas laborales más cortas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, ciertos lugares redujeron la semana laboral a 4 días, sin sacrificar productividad. ¿El resultado? Trabajadores más felices y motivados. Esto debería hacernos reflexionar. Si es posible producir lo mismo en menos tiempo, ¿por qué seguimos atados a horarios obsoletos? La respuesta es simple: control. Mantener a las personas ocupadas y cansadas es una forma eficaz de evitar que cuestionen el sistema. Cuando la mente está exhausta, pensar críticamente se vuelve un lujo. Recuperar el tiempo libre es esencial, pero no ese tiempo libre que se llena con más tareas o con la búsqueda de ser más productivo. Me refiero a ese espacio en el que uno puede simplemente estar, caminar sin rumbo, leer por placer, mirar el cielo. Son esos momentos de aparente inactividad los que nos recuerdan que somos algo más que trabajadores. La vida, al fin y al cabo, no debería reducirse a cumplir horarios y pagar cuentas. Vivir va más allá de eso. Significa conectarse con lo que realmente importa, encontrar placer en lo cotidiano y, sobre todo, recuperar la capacidad de soñar. Bukowski lo entendía. Sus escritos, cargados de ironía y desencanto, también destilaban una especie de ternura por las pequeñas alegrías. Un trago en un bar, una buena conversación, la satisfacción de escribir algo honesto. Quizás, la lección más valiosa que nos dejó no fue solo criticar el sistema, sino recordarnos que, a pesar de la rutina, siempre hay espacio para rebelarse. A veces esa rebelión es tan simple como apagar el despertador y quedarse unos minutos más en la cama, respirando, recordando que estamos vivos. En sus últimos años, Bukowski reflexionaba sobre su vida con una mezcla de cinismo y gratitud. No haber desperdiciado totalmente la vida parece un logro digno, aunque sea solo para mí mismo. Escribió: no buscaba convertirse en un héroe, ni en un modelo a seguir. De hecho, detestaba la idea de ser idolatrado. Pero lo que sí quería era ser sincero, escribir con el corazón, sin adornos ni falsedades. Y de algún modo, esa honestidad conectó con millones. Su relato no era el de un hombre extraordinario, sino el de alguien común que se negó a aceptar una existencia mediocre. Recordaba anécdotas de sus días en la fábrica,
donde un compañero, cansado de la rutina, murmuraba, «Nunca seré libre». Un jefe, al escuchar esa frase, soltó una carcajada, disfrutando del hecho de que ese hombre estaba atrapado. Bukowski, al revivir esos momentos, no lo hacía con rencor, sino como quien ha escapado de una prisión y mira atrás, agradecido de no seguir allí. La esclavitud nunca fue abolida, decía, solo se extendió para incluir a todos los colores. Sus palabras, aunque duras, son un recordatorio brutal de la realidad laboral que muchos enfrentan. Pero, ¿qué hacemos con esa conciencia? ¿Nos resignamos? ¿O buscamos, como él, alguna grieta por donde escapar? No todos podemos abandonar nuestros trabajos de la noche a la mañana, pero sí podemos cuestionar la narrativa que nos han impuesto. Esa idea de que el trabajo define nuestro valor, de que estar ocupados es sinónimo de ser útiles, merece ser desafiada. La vida es más que una cadena de lunes desgastantes. Es en esos momentos de quietud, mirando el cielo, sintiendo el viento en el rostro, perdiéndose en una conversación o en un libro, donde recuperamos nuestra humanidad. Claro que el sistema no facilita esa recuperación. Se nos bombardea con mensajes que glorifican la productividad y ridiculizan el descanso. Nos dicen que el tiempo es dinero, que el éxito no espera. Pero, ¿qué pasa si decidimos que nuestra felicidad vale más que cualquier cheque? ¿Qué ocurre si dejamos de correr por un instante y nos preguntamos, ¿para quién estoy viviendo realmente? Bukowski encontró su respuesta en la escritura, pero no todos necesitamos convertirnos en poetas para encontrar la nuestra. A veces, se trata simplemente de recordar lo que solíamos disfrutar antes de que las responsabilidades lo sepultaran. Quizás es volver a dibujar, tocar música, pasear sin propósito. Otras veces, la respuesta está en lo pequeño. Preparar una comida con calma, observar cómo se pone el sol, permitirnos ser sin sentirnos culpables. Porque, en el fondo, esa es la verdadera trampa del trabajo de 9 a 5. No solo nos roba tiempo, sino que nos convence de que no merecemos recuperarlo. Nos hace creer que el descanso es un lujo y no un derecho. Bukowski no tenía todas las respuestas, pero sí sabía algo esencial. La vida se nos va, y nadie debería pasarla encadenado a una rutina que odia. Así que, quizás la pregunta no es por qué trabajamos tanto, sino cuándo decidiremos vivir más. Porque, como escribió Bukowski en su carta, tengo una de dos opciones: quedarme aquí y volverme loco, o irme y morir de hambre. Elegí morir de hambre. Y en ese riesgo, en ese salto al vacío, encontró no solo su libertad, sino la razón para seguir respirando, escribiendo y, sobre todo, viviendo.